Miguel Barreda, ya conversamos contigo hace un tiempo, ¿no, Miguel? Efectivamente. Cuando se estrenó tu película Y si te vi no me acuerdo. Sí. Pero luego has hecho dos más, ¿no es cierto? Ajá. Has hecho Ana de los Ángeles, que es una película que no se ha dado en Lima, pero tuvo estreno en Arequipa. Y luego has hecho Encadenados, que todavía está inédita, ¿no? Sí. Todavía no se ha visto en ningún sitio. Y bueno, conversemos un poco sobre tu trabajo, pero también sobre el panorama del cine en Arequipa. Sí, después de Ana de los Ángeles, que fue un trabajo por encargo, ¿no? Por encargo de las monjas dominicas del monasterio de Santa Catalina en Arequipa, pues, la biografía de la beata Ana de los Ángeles, parece que hemos tenido, ha sido muy bueno hacer esa producción. Pues al año siguiente ganamos uno de los concursos del Ministerio de Cultura para proyectos regionales, ¿no? Con ello pudimos realizar Encadenados, que es un largo de ficción, un proyecto que tenía desde hace algún tiempo. Filmamos a fines de 2002 en Arequipa, con actores arequipeños y también con actores limeños, ¿no? Está Norma Martínez, Miguel Isa, Melania Urbina, Pelo Madueño, que después de 10 años ha vuelto a actuar en cine. Habla un poco del proyecto este de Ana de los Ángeles. ¿Cómo es que sale Ana de los Ángeles? Porque llama la atención, ¿no? Sí. Las religiosas se interesan por hacer una película sobre su beata, digamos. Sí, ajá. Sí, fue algo muy particular, porque mira, otros cineastas pues reciben una llamada de un estudio, de la Warner, de la Fox, no sé. En este caso a mí me llamaron del convento, ¿no? La priora Rosa Elvira Cáceres me llamó un día para decirme que tenía mucho interés en hacer una película sobre la vida de la beata. Y yo pensé que querían hacer o un documental o una película didáctica, ¿no? Pero no, la priora me dijo, queremos hacer una película como esas que dan en el cine, ¿no? Entonces, y me preguntó cuánto costaba hacer eso. Y yo le dije que, bueno, que primero tenía que haber un guión y que teníamos que tener las cosas más o menos claras respecto a lo que queríamos hacer para saber cuál iba a ser el presupuesto, ¿no? Y empezamos a trabajar, firmamos un contrato primero para desarrollar el guión, investigamos en base a las biografías que hay de la beata, crónicas de la época, el siglo XVII, y la historia del monasterio y de la ciudad, y así desarrollamos el guión. Luego las religiosas consiguieron el presupuesto para filmar la película. Fue un presupuesto bastante escueto, ¿no? Pero igual, o sea, tú sabes, te dan la oportunidad, claro, como cineasta de hacer un largometraje. Y hacerlo en un lugar tan interesante. Sí, porque mira, contamos eso, sí, nos dimos el lujo de filmar casi 60 días en el monasterio de Santa Catalina. Y eso es lo que también a mí me pareció muy interesante, que en la confianza que tienen en el medio audiovisual, ¿no? Para transmitir el contenido, ¿no? Porque la idea de la película, me lo dijo la priora también en algún momento, era motivar pues, a jóvenes a que tomen los hábitos, ¿no? Seguir el ejemplo de la beata. Y claro, hay una vieja relación además entre la iglesia y el cine, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Sefirelli, ¿no? Claro, y las películas además, de santos también son un género. Claro, ¿no? Y además hay una organización católica dedicada al estudio del cine. Sí. Y ahora justamente los dominicos, que me parece que en el año 2016 celebran el 5º o 6º centenario de la existencia de la orden, ¿no? Están preparando una superproducción en Europa sobre la vida de Santo Domingo, ¿no? Es una productora filipina que está filmando en Italia, Francia, España, ¿no? Una cosa. Bueno, nosotros salvando las distancias, filmamos esto en Arequipa. Para mí fue una oportunidad muy interesante de conocer un género al que nunca había explorado, que es la película de época, ¿no? Poder trabajar con actores, con actrices, ¿no? en algo muy particular y encontrar también una propuesta que para mí fuera interesante, ¿no? Porque yo no quería hacer una película propagandística. Ahora hay una cosa interesante en la película, que es el desdoblamiento del personaje, ¿no? Hay una beata, digamos, entre comillas, buena, sí, ¿no es cierto?, convencida de su propia fe, pero hay una tentación, ¿no es efectivamente, cierto? Hay un personaje ahí que es el otro yo, digamos, que es la duda, tentador. ¿no? Es la duda, La ¿no? duda. Es el momento en que reflexionas y dices, pues, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero o estoy haciendo lo correcto, ¿no? O ese es el camino porque quiero llevar mi vida, ¿no? Y me pareció interesante que las religiosas aceptaran esa propuesta, porque eso lo pusimos en el guión, ¿no? Porque obviamente en las biografías que hay, en las crónicas que son escritas por religiosos, en casi todas, ¿no? Hablan de las apariciones del demonio, de las tentaciones, ¿no? Y claro, entonces no íbamos a poner a un señor disfrazado ahí con unos cuernos y que aparezca en la celda de la beata, sino pensamos en cómo resolver eso y yo pensé que es eso, ¿no? O sea, la duda es el demonio es la debilidad, es esa voz que te dice, ¿no? Y que te dice, sabes que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y la película se estrena en Arequipa.
La película se estrenó en Arequipa a finales de 2012, ¿no? También fue un caso excepcional en cuanto a la exhibición porque desde que nosotros empezamos a desarrollar el proyecto, la cadena Cinemark se mostró interesada en exhibirla, ¿no? Al menos en Arequipa, ¿no? Lamentablemente no tuvieron tanto interés en exhibirla fuera de Arequipa, pero en las salas de Arequipa sí, se comprometieron con nosotros a exhibirla cuando estuviera lista y efectivamente en diciembre de 2012 la estrenamos, estuvo 3 semanas en cartelera y funcionó bastante bien, ¿no? Sí, funcionó bastante bien, a pesar de estar la primera semana en dos salas y la segunda semana solamente en una, ¿no? Pero lo que pasa es que el público local respondió bien, es un personaje muy conocido y muy querido en la ciudad, entonces sí. Sí. Y luego haces Encadenados. ¿Cómo consigues hacer Encadenados? ¿Cómo produces una película en Arequipa? Estábamos con el proyecto hasta que finalmente en 2012 ganamos el premio del Ministerio de Cultura, ¿no? El concurso de regiones. El concurso de regiones, ¿no? Con cuyo presupuesto pudimos cubrir en un 90% el presupuesto de la película, ¿no? Entonces, y luego el resto lo hicimos con aportes, con auspicios, aportes propios de la productora, ¿no? Para tampoco endeudarnos demasiado, o sea, de ahí tuvimos que trabajar el concepto. Yo, por lo general, a veces cuando escribo también empiezo a pensar como productor, no solo como guionista o director, ¿no? Entonces, me parece que el cine de autor en ese sentido también involucra la capacidad de darte cuenta de qué es lo que tienes para después no verte en problemas, posibilidades, ¿no? Para no... Eso, tú hablas de que es una estructura que no es muy convencional y en efecto son solitarios, ¿no? Son historias de solitarios, ¿no? Sí. Que van teniendo algún vínculo y van siguiendo... Efectivamente, ajá. Sí, son 10 historias encadenadas, ¿no? 10 personajes encadenados, ¿no? Cuya... Frustraciones, imposibilidades, sí, ¿no? Sí, no es una película de la que salgas con muy buen ánimo del cine. Claro, pero sí, es un drama, ¿no? Y que transmite momentos dramáticos, momentos muy fuertes en la vida de los personajes, ¿no? Que en algunos casos puede ser algo tan dramático como darte cuenta que tienes una enfermedad incurable, o en otros casos sencillamente darte cuenta que no sabes qué hacer con tu tiempo libre, ¿no? Entonces exploramos momentos de la vida cotidiana que son complicados, ¿no? Ahora has combinado actores que son mediáticos, muy conocidos, ¿no es cierto? Pero hay actores arequipeños. Sí, hay actores arequipeños con experiencia, hay actores debutantes, ¿no? Y hay actores con los que yo ya había trabajado antes, por ejemplo Marta Rebasa, que también está en Ana de los Ángeles. Yo, por lo general, cuando comienzo a desarrollar un proyecto así, yo no suelo hacer casting para protagónicos, para personajes principales, sino que ya tengo de antemano, ya tengo previsto con qué actor me gustaría trabajar, ¿no? Y escribo el personaje un poco a la medida de ese actor, por el físico, por la manera, por la actitud que tiene el actor. Entonces yo creo que ahí los personajes encajan bien, ¿no? Entonces... Ahora, la película ya está con la postproducción concluida, ¿no es cierto? Ya en los últimos toques, digamos. Sí. Y posiblemente, ¿cuándo la exhibas? El plan es estrenarla este año, ¿no? Aquí en Perú estamos viendo las posibilidades con distribuidores locales, también distribuidores internacionales, para ver si existe la posibilidad de mostrarla fuera del país, ¿no? La estamos presentando a festivales, ¿no? Pero debe ser este año. No en la primera, quizás en la segunda mitad del año. Miguel, ¿cómo es el panorama del cine en Arequipa? ¿Qué otras cosas se hacen? ¿Cómo ves las cosas? ¿Hay posibilidades, hay facilidades, hay otras religiosas que estén interesadas de pronto, o no sé, congregaciones, aparecen algunas posibilidades de financiamiento o es difícil? Sí. Es complicado porque, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de volver a ganar un premio del Ministerio de Cultura, esta vez para un documental que va a dirigir mi socio Leandro Pinto, y que es un tema muy interesante, sobre una escuela rural que está en Tocra, un poblado a 4.300 metros de altura, a 2 horas de Arequipa, donde la maestra y los niños adaptan los contenidos del Ministerio de Educación a su entorno y a sus condiciones. Claro, en Arequipa hubo un momento de mucha iniciativa, y también de mucha producción en los años 90, mediados de los años 90, con la Asociación de Realizadores de Ficción, ARFA, ¿no? Que fue un grupo de chicos con una iniciativa muy estimulante también, ¿no? Porque pues compartían talentos, compartían recursos, ¿no? Y se llegaron a hacer como 10 cortometrajes, más o menos, claro. ¿no? Sí. Yo me acuerdo que una de las primeras emisiones de El Placer de los Ojos, hay una entrevista en conjunto con ellos, le hicimos en Arequipa. No, entonces, luego después de esa ola, pues que como que los principales promotores de ARFA o se fueron de Arequipa o empezaron a dedicarse a
otras cosas, ¿no? Ya se desmembró la organización y no ha habido más producción en ese sentido, ¿no? Luego está uno de los ex integrantes de ARFA, como Juan Ojeda, ¿no? Por su parte también con recursos propios, filmó un largometraje, ¿no? Titulado Itianen, el mensajero de la luz, que también lo ha exhibido en circuitos alternativos. Roger Acosta, ¿no? Está terminando su tercer largometraje, ¿no? Ajá, hizo Mónica, Torero, y ahora está terminando su tercer largometraje, ¿no? Bueno, aparte de ellos, pues no hay mayores iniciativas. Hay documentalistas que también están, o cineastas como Karina Cáceres, que ha hecho un documental de ensayo, o Cecilia Cerdeña, que es un largometraje experimental, ¿no? Metanoia se llama. Metanoia, ¿no? efectivamente. Metanoia. Ajá. Pues mira, en cuanto no tenemos recursos propios, o sea, también es parte de la discusión sobre los concursos del Ministerio de Cultura, ¿no? Sobre la administración de recursos regionales, ¿no? Porque en realidad, si tú ves la ciudad de Arequipa, pues en comparación a hace 10 años, pues sí, hay más centros comerciales, hay más autos, hay más, Claro, hay más peluquerías para mascotas. Eso significa que hay dinero. O sea, la gente no sabe en qué gastar el dinero. Entonces, sí, y tú ves que hay recursos, ¿no? Entonces, pero no es que tampoco las empresas o ciertas iniciativas particulares financien películas, ¿no? Excepto las religiosas, ¿no? que confían aún en la fuerza de convocatoria del medio audiovisual, ¿no? Entonces los cineastas, mientras, aparte de los concursos del Estado, pues no tenemos otras posibilidades. Hay buenos recursos de postproducción, ya podemos, nosotros hacemos toda la postproducción de imagen y sonido allá, ¿no? Ya se puede mezclar sonido en 5.1, ¿no? O sea que también es algo interesante para cineastas de Lima que en lugar de ir a mezclar a Argentina o a Colombia pueden ir a Arequipa, ¿no? O hacer DCP, lo podemos hacer nosotros también allá. Lo que sí falta aún son recursos para filmar en la parte de producción. No hay ningún rental que esté en Arequipa, ¿no? Los equipos siempre los tenemos que alquilar aquí en Lima, ¿no? Los equipos ya más grandes, más pesados, más sofisticados, y lo cual pues nos sube muchísimo los presupuestos, ¿no? Porque tener una semana un camión de luces en Lima no es lo mismo que llevarlo a Arequipa, ¿no? Con el personal y con todo lo que implica. En ese sentido sí hay limitaciones, ¿no? Pero bueno, también ante esos casos también surge la idea de resolver los problemas con lo que tenemos en mano, ¿no? Muy bien. Miguel, esperando ver pronto Encadenados. Sí, ojalá, sí. Ya ha llegado el momento, pues seguramente estaremos conversando de nuevo sobre la película. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.